a reducir el crawling peg, va a reducir la devaluación mensual del peso a la mitad, del 2% al 1%, y por supuesto lo más importante, si ese escenario se sostiene durante 3 meses, eso dijo ayer el presidente, se empezaría a desarmar el cepo cambiario. Demasiadas noticias para un mercado que además viene con todos los motores encendidos, con muchas subas en lo que hace a los activos argentinos. Vamos a estar hablando de esto con el analista Lucas Caratini de BABSA, de Buenos Aires Valores, para consultarle qué puede pasar hoy con el mercado después de todos estos anuncios presidenciales. Hola Lucas, buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, ¿qué crees que puede pasar hoy en el mercado con todo lo que sucedió ayer y sobre todo con la primera vez en que la salida del cepo parece estar más cerca? Bueno, mira, obviamente lo que es el dato de inflación es positivo, es el dato más bajo desde 2021 y el dato de inflación núcleo más bajo desde noviembre de 2020, con lo cual obviamente en lo que es el camino de desinflación es positivo, el gobierno está mostrando un logro ahí, salió el índice también de salarios, los salarios siguen corriendo por arriba de la inflación, con lo cual para lograr esa recuperación o recomposición de ingresos es positivo. La duda, como siempre, ¿en dónde está? Si vos efectivamente cumplís con la promesa de bajar el crawling peg, estarías yendo un poco contramano de lo que es el mundo, que es el mundo con monedas emergentes, sobre todo depreciándose, el dólar, el índice de XY volviéndose más fuerte, y tasas en Estados Unidos que todavía no bajan, sino que por el contrario siguen subiendo, con lo cual esto obviamente podría tener un impacto en la economía argentina. Y además tenés un tema más que es el bajar el crawling peg te implica que nuevamente vas a erosionar un poco más, si querés, lo que es el ingreso principal de los sectores exportables. No nos olvidemos que el sector exportador sufrió, por un lado, baja en general de lo que es el precio de las commodities, un dólar obviamente un dólar oficial, ¿no? Que prácticamente no se movió, dado la política del crawling peg, y además un sector exportador que sigue contando con el blend, pero que es un tipo de cambio exportador muchísimo menos atractivo, ya que hay prácticamente un nivel nulo de brecha, y los dólares financieros también fueron bajando por toda la oferta que tenemos en el mercado, ¿no? Con lo cual es positivo el dato de inflación, sí. Yo sería cuidadoso en cuándo efectivamente el gobierno va a tomar la medida de desacelerar el crawling peg, principalmente porque no tenemos una ayuda del sector externo, te diría hoy. El mundo va a contramano con lo que es devaluaciones de monedas, Claro, y nosotros, bueno, ahí obviamente de alguna Lucas, manera aceleraríamos la apreciación. hay un dato importante de estos días que a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, todas las monedas de la región se están devaluando. Hablamos del real, hablamos del peso chileno, del peso mexicano, digamos, todas reaccionaron al triunfo de Trump y a una expectativa de un superdólar con, como es natural, devaluación de las monedas locales. En la Argentina ni nos enteramos de eso y casi te diría que sucede lo contrario. Bueno, efectivamente es así, también obviamente es así porque en la Argentina hay cepo a diferencia del resto de los países. En cualquier país que tenga una macroeconomía más normalizada, los ajustes en el tipo de cambio precisamente funcionan para evitar un impacto en lo que es la economía real. La Argentina, como tiene cepo, obviamente siempre vamos un poco contramano de lo que sucede en el mundo, pero efectivamente es así. El mundo se toma la retórica de Trump de mayores tarifas, mayor proteccionismo interno de alguna manera, con un dólar más fuerte, por un lado, con tasas ligeramente más altas, ahí sobre todo teniendo presente si efectivamente Donald Trump va a aumentar o no el déficit en Estados Unidos, más que nada no por un aumento del gasto, sino por una baja de impuestos, que es algo que está diciendo Trump en campaña. Hay que ver que esto efectivamente suceda, ¿no? Porque una cosa es la retórica de la campaña y otra cosa es las medidas efectivas que se tomen, pero efectivamente está sucediendo eso, y obviamente eso te implica que lentamente la Argentina tiene menos competitividad de su sector externo. Por lo pronto, obviamente, no tenemos problemas porque contamos con, obviamente, superávit fiscal, superávit comercial también. Sí. Es algo, obviamente, a seguir porque sin ningún tipo de dudas puede tener un impacto en lo que es la competitividad y, obviamente, en el precio de las commodities, que es lo principal que exporta la Argentina, ¿no? Bien, ahora saliendo de lo macro y yendo a lo financiero, todo este escenario en lo que hace a los activos argentinos
es todo bullish, ¿no? Todo tira los precios hacia arriba y mejora las expectativas. Hablo de las acciones de la bolsa local, de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos y por supuesto de los bonos de la deuda, ¿no? Tanto en pesos como en dólares, que en base a todas estas noticias también uno espera que sigan subiendo. Bueno, a ver, por un lado lo que son los bonos, que siempre es más una discusión de solvencia y de si tenés capacidad de pago. La Argentina obviamente tiene cosas muy positivas para poder afrontar los pagos el año que viene. De hecho, el superávit comercial energético en este caso va a dar un espaldarazo muy fuerte y obviamente tenemos también todo lo que es el tema del blanqueo. Para lo que son las acciones, obviamente una Argentina con una macroeconomía mucho más ordenada ayuda, un mercado interno, lenta recuperación, pero recuperación al fin, también obviamente va a ayudar. Y yo te diría que lo más interesante de todo con respecto a lo que son las empresas, si lo comparamos con lo que fue el periodo 2017-2018, que obviamente también tuvimos un bull market muy fuerte y las acciones subieron muchísimo, las empresas están mucho mejor preparadas y están mucho más formadas, si se quiere, como empresas hoy que en ese momento. Con lo cual, si hoy sumamos una macroeconomía que se termine obviamente de estabilizar, sin ningún tipo de dudas para lo que son las empresas argentinas, hay mucho potencial. Y si a eso le sumamos una recuperación más fuerte de lo que es el mercado interno y el poder adquisitivo de los trabajadores, te diría que todavía queda mucho potencial en las empresas argentinas, siendo, si querés, un poco selectivo, obviamente, con los sectores, porque hay sectores que quedaron más rezagados que otros, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué puede pasar ahora con el dólar? Recién decíamos, vamos a contramano del mundo. Este anuncio de que la salida del cepo estaría más cerca en los próximos meses, aún con el escenario que estás describiendo, que está claro, digo, en los próximos meses esto podría traer una mayor demanda para el dólar en todos los segmentos. Mira, yo te diría que de corto plazo, no nos olvidemos y tengamos este número presente, los argentinos blanquearon aproximadamente 20.000 millones de dólares en efectivo, 2.000 millones de dólares en otros activos, sumado a, obviamente, el superávit comercial y demás, con lo cual, de corto plazo, la Argentina tiene dólares. Y de ahí lo que sucedió la semana pasada, que se bajó la tasa de interés en pesos, dado obviamente una menor expectativa de inflación, porque eso te genera una tasa en dólares muy alta mensualmente. Con lo cual, yo te diría que de corto plazo no deberíamos tener ninguna sorpresa con el dólar. No creo que baje mucho más, porque obviamente el dólar oficial ya te pone un piso. De hecho, ya sucede algo interesante, que es el dólar importador está prácticamente al mismo nivel con los impuestos, obviamente, ¿no? O arriba de lo que es el dólar financiero. Con lo cual yo te diría, estamos medio como en un nivel de para abajo no hay recorrido, obviamente sí podría acomodarse ligeramente más arriba, teniendo en cuenta todo este contexto, pero de corto plazo la oferta de dólares sigue siendo muy fuerte para lo que es el mercado local, con lo cual te diría, no deberíamos tener ningún tipo de sorpresa al respecto de este punto. Y obviamente sí creo que va a empezar a pesar un poquitito más todo lo que ya es la discusión política del año que viene, ¿no? El gobierno tuvo un triunfo de alguna manera en el Congreso ayer, que no hubo quórum para la sesión. Aparentemente ya hay acuerdo con los gobernadores para empezar a tener dictamen y sancionar el presupuesto. Y obviamente el mercado creo que va a empezar a tener mucha más preponderancia a lo que es las elecciones legislativas del año que viene, para ver si el gobierno, que es un gobierno en minoría, obviamente, porque no tiene ninguna mayoría, y no creo que logre mayoría en la próxima elección, tenga más apoyos en el Congreso para tener más facilitada la sanción de leyes, ¿no? Bien, ¿vos crees que el mercado está atento a esos temas? ¿Está atento, por ejemplo, a, no sé, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, lo que ocurrió ayer en el Congreso, que por un lado tenía que ver con la deuda, pero digo, ¿está atento a esos temas políticos o está más atento a estas decisiones de las que estamos hablando? ¿Hay una preocupación todavía importante por la política en los mercados? A ver, hay una realidad que es que si el gobierno efectivamente logra encaminar, y ya hablamos de un mediano plazo, no hablemos tan en el corto plazo, debería tener obviamente un resultado electoral, porque en definitiva, más temprano que tarde, la gente siempre vota con el bolsillo. Y yo creo que esto, para sacarlo de Argentina, en todos los países del mundo, cuando aumentó la inflación, por ejemplo, perdieron prácticamente todos los oficialismos, con lo cual, si la Argentina efectivamente se acomoda económicamente, es algo positivo para el gobierno y obviamente va a aumentar muchísimo lo que son las chances electorales. También es cierto que en Argentina tenés un piso de gente que obviamente no apoya al gobierno y generalmente va a ser más propenso a votar a la oposición.
ese núcleo de poder, si querés, que tenés ahí, que puede ser 30, 35, 40%, obviamente te puede definir temas políticos y temas económicos muy relevantes, con lo cual yo te diría que el mercado va a estar muy atento a eso, y sobre todo te diría va a estar muy atento si vos lo que tenés en la oposición es una oposición que tiende a ser dialoguista, que es lo que vimos hoy. Hoy vos tenés sectores que siguen apoyando al gobierno, lo cual obviamente es muy positivo, o si tenés una oposición un poco más complicada, que es, si querés, lo que tiene hoy el oficialismo en el Congreso, en el Senado sobre todo, porque obviamente una cosa es impedir y otra cosa es tener una oposición con la cual tenés un diálogo, con la cual consensuás leyes que pueden no ser lo que quería el oficialismo, pero tenés una ley o tenés una oposición que directamente no te permite sancionar una ley. Yo creo que lo que más va a estar atento el mercado es a eso. ¿Qué tipo de oposición va a tener enfrente el oficialismo el año que viene? Claro, y me imagino también sobre todo cuánto hay de apoyo en los sectores del PRO que tienen desde luego una relevancia clave en lo que hace a lo parlamentario, mucho más allá de lo electoral, que todavía para eso falta, digo, para elecciones como la de ayer y situaciones en el Congreso como la de ayer, desde luego que el lugar del PRO es muy importante. Lucas, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. No, por favor, Fernando, muy buen día para todos por ahí. Lucas Caratini con el análisis de lo que puede